voy a compartir. Entonces, para contarles que esta es la edición número 10 de El Café Astronómico. Para el día de hoy tenemos un invitado sensacional, alguien fuera de serie, una persona que es de clase mundial, sin exagerar. Bueno, ahorita me voy a presentar como debe ser, el doctor Jaime García, y de Argentina, es nuestro invitado especial. Voy a platicar un poquito sobre él. Básicamente lo más importante, es director científico del Instituto Copérnico y fue presidente de la American Association of Variable Star Observers, de la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables, AAB pequeña SO, APSO, durante el periodo de 2009 a 2011. Para conocimiento de todos, esto dice que es una asociación americana, pero en realidad funge como una asociación mundial. Es como la asociación de todo el mundo de observadores de estrellas variables. Y nuestro invitado, el doctor Jaime García, fue presidente, llegó al cargo más alto de esa entidad. Y hoy, pues, imagínense quién tenemos para que nos hable de este fenómeno de las estrellas variables. Además, miren el background que tiene, el background académico. Me encanta aquí poner que es licenciado en matemática pura, después sacó una maestría en ciencias físico-matemáticas, tiene un doctorado en matemática aplicada, más de 80 trabajos de investigación publicados y que son referidos con frecuencia. Ha asistido y dado charlas en más de 100 congresos, simposios, coloquios, encuentros, reuniones nacionales e internacionales y ahora en un café astronómico. Es docente de varias universidades, ha sido docente y sigue siendo docente. Y aquí estoy resumiendo mucho porque el currículo es muy extenso, pero quería que tuvieran la figura de él. Sus libros sobre todo, que ha publicado, que ha escrito este señor que va a hablar con nosotros, este amigo. Ha escrito sobre Conociendo el cielo austral, para quienes nos interese ir a conocer las estrellas del sur. Estrellas y matemáticas. Miren, hablábamos antes de esta presentación de cómo es ese libro que relaciona las matemáticas y las estrellas. Muy interesante. Cómo se relacionan las matemáticas con las estrellas. La ciencia y sociedad, en 1992. Las estrellas variables, por supuesto, en 1990. Ha entrado en temas de cosmología moderna también. Así que tenemos su gama es amplia, una gama de conocimientos. En 1983, elementos de lógica formal, en 1980, y en portugués, un panorama de la historia de la ciencia, en 1979. Entonces, es para mí mucho gusto darle la bienvenida al doctor Jaime García. Dejo de compartir para que lo tengamos en vivo con nosotros. Bienvenido, doctor. Es un honor para nosotros tenerlo acá en esta mesa de café astronómico. El honor es mío de estar en esta prestigiosa mesa de café astronómico y poder acceder a un público que quizá me costaría hacerlo de otra manera, y por lo tanto estoy infinitamente agradecido de poder brindarme esta oportunidad de dar esta charla, ¿no? Así. Gracias, doctor. Es como le comentaba, a todos, hablando de estas estrellas variables en Centroamérica, fíjense que, por lo menos en Guatemala, más propiamente, me gustaría hablar de Guatemala. El resto de Centroamérica, pues, en Guatemala, casi no nos hemos dedicado a la observación de estrellas variables por X o Y razón, por desconocimiento quizá, pero hoy estamos con varias iniciativas de abrir este nuevo camino. Es una rama de la astronomía muy interesante no solamente el misterio de las estrellas que están tan lejanas, que cómo funcionan, etcétera, sino que imaginemos estrellas que cambian, que varían. Entonces, todo este fenómeno, la idea de hoy que tenemos al doctor Jaime García con nosotros es que abra e inaugure, que dé el kickoff
de esta rama de observación para que vayamos desarrollando en Guatemala, ya sea clubes, grupos, observadores de estrellas variables. Así que creo que el doctor nos va a hacer una presentación muy interesante. Adelante, doctor, y tiene la palabra. Bueno, bueno, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla aquí. Aquí. Bien. Ahí creo que ya se puede ver. Ya lo podemos ver. Bien, excelente. Entonces nuestra idea va a ser tratar de ver qué son, cómo y por qué varían, y algunas de las estrellas que he tenido el placer de estudiar. O sea, no voy a hablar demasiado sobre las técnicas de observación, algo voy a decir, pero eso, digamos, se los dejo para los más interesados. Bueno, en algún momento volveremos a encontrarnos para desarrollar más profundamente este tema, porque a los interesados les voy a sugerir justamente algunas lecturas previas para ponerse en tema con las técnicas de observación. Así que bueno, vamos a dar inicio a esto. Yo les quiero decir que mi relación con las estrellas variables viene desde muy larga data, porque cuando empecé como un aficionado a la astronomía, allá por los 12 años, que concurrió a una asociación que se llama Amigos de la Astronomía en la ciudad de Buenos Aires, mi ciudad natal. Bueno, ahí tuve oportunidad de conocer a un enorme observador, quizá uno de los más grandes observadores de estrellas variables de todos los tiempos, que se llamaba Mario Batuone, y él fue el que me encaminó a dos cosas: a conocer el cielo, digamos, conocer el cielo para poder saber dónde ubicarse con un telescopio. Para un aficionado es muy importante eso, conocer dónde están las constelaciones, las diferentes constelaciones, individualizarlas. Y bueno, él me enseñó a conocer eso, y posteriormente me enseñó a determinar el brillo de esas estrellas variables. Así que él es como mi padre en este tema. Y también en esa misma asociación estaba otro gran observador, que era Carlos Luis María Segers, que de origen chileno él, pero radicado en la Argentina de muy joven, y ambos eran enormes observadores, y ellos fueron quienes me empujaron sin duda a la observación de estrellas variables. Así que ese es mi comienzo de muy pequeño, y siempre me relacioné con ellas. Para darles otro dato biográfico, en mis primeras observaciones reportadas a la Asociación Americana de Observadores de Estrellas Variables fue por los años 70, así que hace muchísimos años de esto, y soy miembro de esta asociación por aquellos años también, ¿no? De la que, bueno, llegué a ser el primer presidente latinoamericano de ella, ¿no? Así que, bueno, esa es mi relación, una relación de amor realmente con estas estrellas. Pero bueno, vamos a ver qué son estas estrellas. Entonces, como primera pregunta entonces a responder, qué son las estrellas variables. Entonces, son estrellas cuyo brillo varía con el tiempo, así la podemos definir. Lo que nosotros estudiamos normalmente con las estrellas variables es, o sea, nos valemos de una gráfica. Esa gráfica es una gráfica cartesiana, y en esa gráfica representamos los brillos en las ordenadas y el tiempo en las abscisas, ¿no? O sea, acá hay una muestra de lo que es eso que nosotros llamamos curva de luz. Es nuestra herramienta, digamos, fundamental para el estudio de las estrellas variables. Las escalas de tiempo de las estrellas variables pueden ser de segundos, horas, días, meses, años o siglos. O sea, hay todas las escalas de tiempo para todos los gustos
Y bueno, en particular, esa estrella que estamos viendo representada en esa curva de luz tiene un periodo, disculpen, de 3 horas y 24 minutos. O sea, varía todo su despliegue de variación de brillo, lo realiza en ese lapso. O sea, el brillo asciende y después disminuye, y vuelve a ascender. Entre dos momentos de máximo brillo hay ese lapso, poco más de 3 horas. Y eso es lo que está representado en esta, digamos, curva animada. Y estas dos cosas están relacionadas, porque ¿qué es lo que es esto? Estas son imágenes adquiridas por un aficionado argentino, se llama Víctor Buzo, es muy famoso porque descubrió una supernova cuando estaba comenzando a producirse el fenómeno. Ya vamos a hablar de que es una supernova y todo esto, pero bueno, quiero decirles, él es famoso por esto, es el cerrajero que tiene la llave del cielo, dicen por ahí, porque como aficionado, su profesión, con lo que se gana el pan, es haciendo llaves. Bueno, él justamente, como es un gran aficionado a la astronomía, de los mejores que conozco, digamos, él lo que hizo fue colaborar conmigo. Yo le sugerí observar esta estrella, él hizo las observaciones y yo hice, junto con un estudiante en aquellos tiempos en Perú, hicimos el análisis de la periodicidad, ¿no? Un trabajo sobre la periodicidad de esa estrella. Y estas son diferentes imágenes, y acá están representadas las estimaciones del brillo de cada una de esas imágenes, ¿no? A medida que van pasando las imágenes, está representada acá la curva de luz. Se ha transformado en magnitudes. Eso es todo el trabajo que hemos hecho con Gabriel Ferrero, que es justamente el que en aquellos tiempos era estudiante y es doctor, y tiene él era estudiante en Perú, y bueno, hoy en día es un profesional de alto nivel. Y bien, así que eso es lo que quiero decirles, es que entender el comportamiento de estas estrellas arroja luz sobre una variedad de fenómenos astronómicos. Por ejemplo, la distancia a otras galaxias, los agujeros negros, las estrellas exóticas, como las estrellas de neutrones, por ejemplo, y muchas más cosas, ¿no? O también las enanas blancas, son las estrellas muy especiales, digamos. Bueno, todas esas, digamos, los fenómenos astronómicos están íntimamente relacionados con el estudio de estrellas variables. Y sobre todo, nos permiten conocer acerca de la estructura y la evolución de las estrellas. Eso es la llave, digamos, de poder descubrir cómo es la estructura interna de las estrellas y cómo evolucionan, está en manos del estudio de las estrellas variables. Por eso es que resultan tan importantes. Y de ahí quizá mi amor por ellas, ¿no? Bueno, pero sería interesante entender un poquito qué es una estrella, porque nosotros las vemos ahí en la noche, en el cielo. Bueno, hay una que vemos de día, pero todas las demás las vemos de noche, digamos, las que alcanzan nuestros ojos a percibir y las que nos permiten las luces contaminantes, digamos, de las ciudades o de los u otras contaminaciones lumínicas que existen, como por ejemplo la presencia de satélites y demás. Bueno, lo que nos permiten ver, bueno, esas estrellas. Vamos a tratar de ver qué es lo que nosotros podemos decir de ellas, ¿no? Entonces, la respuesta inmediata a esta pregunta es una enorme masa de plasma a muy alta temperatura. ¿Bien? Vamos a explicar un poquito esto de la enorme masa de plasma. Bueno, plasma es uno de los estados de la materia. Es un gas que tiene, cuyas, digamos,
átomos están de alguna manera alterados, o sea, están en estado de ionización. ¿Bien? Eso es lo que se llama un plasma. O sea, han perdido electrones. ¿Bien? Y eso es lo que es entonces plasma. Y están a muy alta temperatura. Cuando hablo de alta temperatura, para que ustedes tengan una idea, el Sol en su interior tiene unos 15 millones de grados, ¿sí? Y en su superficie unos 5.800, más o menos, ¿no? O sea, son altas temperaturas. Temperaturas que para nosotros son impracticables totalmente, ¿no? Nosotros no podemos acceder a esas temperaturas de ninguna manera. Podemos acceder a cosas parecidas, bueno, en reactores termonucleares, hay justamente, bueno, ahí ahora estamos en la búsqueda de la fusión nuclear, o sea, que es en sí el proceso por el cual funciona fundamentalmente una estrella como el Sol, ¿no? Pero bueno, eso estamos tratando de llegar ahí, pero bueno, todavía estamos muy lejos del alcance de esas temperaturas maravillosas que tienen las estrellas en su interior. Bien, ¿y cómo sabemos esto? Porque esta es la pregunta muy importante, ¿no? ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, por haber estudiado ciertas características físicas y químicas que se presentan en los gases acá en la Tierra, en los laboratorios, ¿no? En nuestros laboratorios terrestres, y por haber aplicado esos conocimientos a lo que observamos a través de los telescopios. ¿Bien? Esa es la razón por la cual nosotros decimos que las estrellas son eso. Bueno, todos sabemos esto, que el Sol es una estrella, no hay ninguna duda, todo el mundo lo ha escuchado hablar seguramente, pero ¿es una estrella variable el Sol? Buena pregunta. Digamos que en términos rigurosos, sí. ¿Por qué? Porque presenta algunos fenómenos que, por ejemplo, el ciclo de las manchas solares, ¿no? Que es un ciclo decenal, o sea, de 11 años, que hace que se presenten, digamos, zonas de menor temperatura, que son las manchas, en la superficie. Y eso, evidentemente, hace que el flujo total de luz que el Sol entrega al universo varíe. Por lo tanto, es una estrella variable. Solo que hay un problema para esto, y es que sería detectable, por ejemplo, por una civilización desarrollada a mucha distancia, por ejemplo, no a mucha distancia, pero a 100 años luz, que no es una enorme distancia. Bueno, ¿cómo sería el Sol? El Sol estaría en el límite de la apreciación visual, porque tendría una magnitud de 7,25. Ustedes saben que la escala de magnitudes es algo que inventó Hiparco, definiendo una especie de podio entre las estrellas. La primera magnitud es la más brillante, la segunda las que le siguen, tercera así, o sea, es una escala al revés de lo que nosotros intuitivamente podríamos pensar en cualquier escala, ¿no? Cuando uno dice, por ejemplo, 20 centímetros es más que 10 centímetros, ¿no? Bueno, no, acá la magnitud 7 es mucho menos que la magnitud 1, ¿no? Es muchos órdenes de magnitud menos brillante. Y bueno, el límite visual en una zona oscura, de cielo oscuro, ronda la magnitud 7, así que 7,25, que es la magnitud que tendría el Sol a una distancia de 100 años luz, no sería prácticamente visible a simple vista. Por supuesto, en las condiciones, suponiendo que el planeta a 100 años luz tenga las mismas condiciones atmosféricas que la Tierra, ¿no? Contemos con eso. No tenemos otra referencia de observación visual que no sea esa. Y bueno, y estos cambios en la superficie serían del orden de millonésima de magnitud, imperceptible. ¿Qué es lo que puede percibir un ser humano?
quizá con un ojo más experto, percibe claramente una décima de magnitud, ¿no? Una vez que uno se entrena para medir brillo de estrellas, percibe una décima con bastante facilidad y hasta media décima si sigue practicando y, digamos, si lo hace con mucho rigor, puede detectar eso. Digamos, es lo mismo que si uno quisiera observar a través de un microscopio, ¿no? No sé si seguramente alguno de ustedes ha intentado ver con un microscopio, bueno, detectar algunos, digamos, algunos microorganismos a través del microscopio o detalles geológicos, por ejemplo, ¿no? de mineralogía, por ejemplo, con microscopio hay que entrenarse para poder realmente ver algunos detalles. Bueno, lo mismo pasa con medir el brillo de las estrellas con el ojo, ¿no? Hay que entrenarlo al ojo. Es simplemente eso, no es ninguna cosa del otro mundo, es muy simple, pero bueno, hace falta un entrenamiento. Y así que, si yo puedo, digamos, 5 centésimas sería lo más preciso que podría llegar con mis ojos, millonésimas de magnitud es indetectable. Por lo tanto, no sería una estrella variable para un grupo de, digamos, para la sociedad americana, pero de este supuesto planeta, a 100 años luz, no la tendría catalogada como estrella variable. No sería parte de los 2 millones de estrellas variables que hay en la base de datos de APSO, ¿no? De la Asociación Americana de Estrellas Variables. Bueno, así que esto para tener una idea de nuestra estrella más cercana, cómo varía, y bueno, varía muy poquito en términos de amplitud, pero sí varía en el tiempo, realmente varía, o sea que la tenemos que considerar como estrella variable. Bien, ¿cómo estudiamos a las estrellas nosotros? Nosotros estudiamos con diferentes técnicas que implican medir qué cosa, el brillo, temperatura superficial, gravedad superficial, o sea, la aceleración de la gravedad en la superficie, composición química, luminosidad, o sea, el brillo intrínseco, independiente de la distancia, la masa, el radio, ¿bien? La posición en el cielo, la distancia a nosotros y sus movimientos, la cinemática. Todo eso son las cosas que nosotros estudiamos, ¿sí? Podemos estudiar utilizando aparatos colocados en el telescopio, ¿no? O sea, aparatos de medición colocados en el telescopio. Bueno, y de estas mediciones, ¿quién se ocupa? Bueno, ramas de la astronomía. La fotometría, que mide el brillo, ¿sí? ¿Por qué puse ahí esos filtros? Porque nosotros, los que hacemos fotometría, lo que hacemos es justamente medir la intensidad de brillo en diferentes colores. Para eso ponemos filtros, que recortan justamente el espectro visible digamos, que recibimos, el espectro de energía, digamos, que recibimos de la estrella. O sea, vamos a aclarar un poquito qué es el espectro. El espectro es, para nosotros, el espectro solar lo vemos cada vez que hay una lluvia y se presenta un arco iris, eso es el espectro solar. ¿Qué es? Bueno, es la dispersión de la luz en todas las energías posibles que provienen del Sol. O sea, es una dispersión, digamos, muy extensa. Entonces, a cada nivel de energía de esa luz que viene, le asociamos un color que es lo que vemos, ¿no? Por eso están, digamos, la parte más energética vendría a ser la más azul, el añil, digamos, o la parte violeta, ¿sí? del arco iris, y la parte más, más fría, o sea, de menor energía, es la parte roja, ¿sí? O sea, esto tiene también
que ver con la temperatura, ¿no? Porque, por eso dije más fría. Al contrario de los colores de la, digamos, para los que pintan, ¿no? Que dicen, bueno, los colores más cálidos, ¿sí? El rojo sería el color más cálido, no. Para nosotros en astronomía, para la física, el rojo es el color más frío dentro del espectro, ¿sí? El color más cálido, más caliente, sería el violeta. Bien, en realidad, eso que nosotros, eso es el espectro visible, lo que nosotros vemos. Después tenemos más, tenemos para el lado de lo más caliente, tenemos el ultravioleta, después tenemos rayos X, después tenemos rayos gamma, que eso viene a ser todo lo más caliente del espectro. Y para el lado de lo frío, después del rojo tenemos el infrarrojo, tenemos las microondas, las ondas de radio, digamos, en general las ondas de radio son todo eso, desde las microondas, y después, digamos, bueno, tenemos otras ondas que vamos a dejarlo ahí, digamos, a terminar ahí en las ondas de radio, porque todo lo demás sería radio. Así que todo ese espectro, eso es lo que es la energía que recibimos de una estrella o de cualquier cuerpo celeste. Bueno, en el particular la fotometría, nosotros recortamos el espectro. Bien, lo recortamos con filtros. En cambio, hay otra técnica que es la espectroscopía, en la cual, justamente utilizando un prisma, que es lo mismo que la parte de la gota de arriba, que es la que dispersa la luz, utilizando un prisma o una red de difracción, que vendría a ser, por ejemplo, un CD, ustedes vieron que dispersa la luz, ¿no? Pues se ven, cuando lo movemos así, vemos como el arco iris, ¿sí? Bueno, no vemos como el arco, vemos el arco iris, o, bueno, si estamos en un ambiente cerrado, vemos la luz artificial, ¿no? Dispersa. Una sería la luz solar, la otra la luz de las lámparas, ¿no? Bueno, ese efecto se logra igual con esas rayitas muy seguidas, que es una red de difracción, o con, bueno, un prisma, ¿no? Justamente, dispersar la luz, acá lo que ven ustedes es una foto de esa luz dispersada, ¿sí? Con ciertas características que aparecen en ese espectro. Esas características tienen que ver con cosas que le pasan al objeto en su interior o cosas que le pasan en sus proximidades, o por ejemplo la atmósfera del objeto, ¿no? Como, digamos, en la Tierra sería o por el brillo propio de la Tierra o por algo que le pasa en la atmósfera, que obstruye el brillo de la Tierra o que brilla porque se calienta y emite. Vamos a decirlo de la Tierra. Del Sol, lo mismo. El Sol tiene, ya lo vamos a ver enseguida, tiene una cierta estructura y bueno, tiene una parte que brilla y bueno, en esa parte que brilla hay sustancias que están más, digamos, que están brillando per se, o sea, se calientan y brillan, y sustancias que pueden obstruir la luz que viene de la superficie de la estrella. Bien, bueno, y acá lo que se ha hecho es justamente agarrar este mismo espectro y medirle la intensidad en función, digamos, de la longitud de onda, que sería, así sería longitud de onda, que es lo mismo que decir frecuencia, al revés, digamos, que serían, bueno, los diferentes colores, ¿no? Serían distintas longitudes de onda y distintas frecuencias, uno inverso del otro, ¿no? Cuanto mayor temperatura, tengo mayor frecuencia y tengo, menor frecuencia, la frecuencia más cortita, y menor longitud de onda. Y por el lado contrario, tengo la parte más fría del espectro, es mayor longitud de onda, las ondas de radio, de hecho, ¿sí? Y por lo tanto, la frecuencia es al contrario. ¿Bien? Bueno, y acá lo que, bueno, sí.
Acá lo que yo veo son las abundancias a partir de determinar qué tipos de, digamos, de elementos están constituidos ahí, porque esas rayas que yo tengo acá me representan unívocamente elementos químicos. O sea, yo puedo decir, bueno, tal elemento químico está en tal longitud de onda, en tal frecuencia, ¿sí? Se presenta de alguna manera. Bien, entonces es como un espectro, viene a ser como una huella digital de un elemento, ¿sí? O sea, la posición de las líneas son como las huellas digitales. Solamente le pertenecen a ese elemento. Y entonces yo acá puedo calcular la, digamos, abundancia de los elementos químicos, abundancia relativa, digamos, de los elementos químicos, relativa que relativa siempre al hidrógeno, que es el elemento más común. Bueno, la abundancia de los elementos químicos en función justamente de la temperatura, ¿no? Esto es lo que está acá. Todo esto lo sacamos de los espectros. Y bien, la otra cosa que hacemos en astronomía observacional es determinar, por ejemplo, distancias, ¿no? Posiciones, en qué lugar está, y eso, las posiciones, la cinemática, digamos, en forma radial, ¿no? O sea, a la visual, perdón, radial, discúlpenme, en forma, al contrario, en forma perpendicular a la visual, en alguna medida, es lo que nosotros podemos determinar, se llama movimiento propio, es lo que podemos determinar con astrometría, ¿no? En cambio, la velocidad radial, o sea, en la dirección de la visual, esa lo podemos determinar también con los espectros. Pero bueno, completar la cinemática tiene que ver con un trabajo conjunto entre estas dos áreas que serían la astrometría y la espectroscopía. Bien, esto es en un panorama de cómo estudiamos, ¿no? Que todos estos elementos nos sirven, obviamente, también para estudiar en particular las estrellas variables, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros acá en el Instituto Copérnico? Nosotros adquirimos imágenes para fotometría de alta precisión, espectroscopía de baja resolución, hacemos también, y además hacemos astrometría con los dos telescopios que contamos, ¿no? Un telescopio de 28 centímetros de apertura y un telescopio pequeño de 6 centímetros y medio de apertura, que son los instrumentos. Este en realidad pertenece a la Sociedad Americana de Observadores de Estrellas Variables. Nosotros lo operamos aquí y lo alojamos aquí. Bueno, ahí está el observatorio en épocas de invierno, con nieve en particular, ¿no? Bueno, habíamos visto qué era una estrella, pero bueno, ¿cómo es? ¿No? Esa es la otra pregunta. Bueno, esta no es una pregunta entonces fácil de responder, más bien compleja, pero vamos a simplificar mucho las cosas y vamos a decir que una estrella existe, digamos, por el equilibrio entre dos fuerzas que pujan en sentidos opuestos o contrarios. Una es la gravedad, que trata de sostener a la estrella, ¿no? Mandar toda esa masa de gas, digamos, ionizado, ¿no? de plasma, hacia juntarla, y otra fuerza que se opone, que es la propia presión, que puede ser la propia presión del gas y la presión de la radiación, como está irradiando, digamos, energía, esa presión de radiación compensa también la gravedad. Entonces, la estrella existe como tal mientras existe el equilibrio, o si está en equilibrio, si no, pasan otras cosas que son interesantes, justamente. ¿Y cómo es la estructura de una estrella? Prácticamente podemos decir que la estrella se divide en dos partes, lo que se llama la atmósfera y lo que se llama el interior.
mientras que el interior genera la energía y la transporta hasta la superficie, la atmósfera es la encargada de irradiarla al espacio. Bien, la fotosfera es la superficie, es la que, digamos, delimita la estrella del medio interestelar. Está constituida por gases ionizados, obviamente, y es, en el caso del Sol, su temperatura es de unos 5.800 grados, como ya les había dicho, ¿no? Grados Kelvin. Bueno, pequeña diferencia, 273 grados con los grados centígrados que usamos nosotros, por lo menos en la Argentina, y supongo que en Guatemala es lo mismo, ¿no? No, en Estados Unidos se usa no Fahrenheit, pero bueno. Y en esa zona, en particular, es donde se producen corrientes de plasma gobernadas por el campo magnético, que suelen emerger como protuberancia, como pasa acá en esta foto, ¿no? Obtenida acá en el instituto, esta foto. Esto es una imagen recortada justamente con un filtro. H-alfa se llama el filtro, correspondiente a una línea en particular de las tantas que tiene el hidrógeno, que es la línea de hidrógeno H-alfa, que se llama. Bueno, y como ya dijimos, el Sol produce manchas que tienen que ver también con cuestiones de campo magnético, que bueno, hacen bajar la temperatura de algunas zonas, y bueno, ahí se pueden ver manchas en esta imagen, ¿no? Unas manchitas por aquí, que son entonces, como ya dijimos, zonas de menor temperatura. La cromosfera es una capa muy delgada, muy delgada, unos 10.000 kilómetros, o sea, imagínense ustedes que el Sol tiene 1.000.000 de kilómetros, así que ese 10.000 kilómetros es absolutamente nada comparado con el tamaño del Sol. Bueno, y el resto de la atmósfera es la corona. La corona solamente la podemos ver en un eclipse como que este fue un eclipse en el año 2019, que ocurrió acá cerca de donde estamos, donde estoy yo, en la provincia de San Juan, fue total, y ahí estuvimos obteniendo estas imágenes. Y bueno, la atmósfera solar solo se puede ver en esos eclipses o con un instrumento especial que se llama coronógrafo. La atmósfera es una, digamos, como tiene mucha dinámica, se mueve mucho, por lo tanto tiene muy alta temperatura, y tiene millones de grados, ¿sí? Comparado con los 5.800 de la fotosfera, es tremendo, pero claro, la temperatura es movimiento de partículas, entonces ahí se mueven con mucha más libertad que en la superficie del Sol. Bien. Pasemos al interior estelar, ¿no? La otra parte. El interior es un lugar inaccesible para la observación. O sea, no puedo mostrar ninguna foto del interior estelar como si les mostré de la superficie del Sol y de la atmósfera, digamos, en general. Pero justamente una de las maneras de estudiarlo, como les dije antes, es estudiando las variables. Y esto son técnicas que tienen que ver con cosas que le pasan adentro a la estrella, pero que se ven reflejadas en cosas que ocurren, digamos, en la superficie. Se ven reflejadas en la superficie. Entre esas cosas hay algo que ocurre que son movimientos sísmicos en el interior de la estrella que se difunden a través, como pasa en la Tierra. En la Tierra, bueno, hay ciertos movimientos, ciertos, digamos, cambios de densidad y, digamos, fenómenos que ocurren adentro que provocan ondas acústicas que se propagan en el interior de la Tierra y afloran y se transforman justamente en terremotos, ¿sí? O por lo menos en sismos pequeños, pero que particularmente arrugan la superficie de la Tierra. Bueno, con las estrellas pasa exactamente lo mismo y nosotros estudiamos esos sismos en las estrellas. ¿Por qué? Porque se reflejan
al, digamos, arrugarse la superficie de la estrella, o al deformarse, bueno, se producen, imagínense ustedes, si yo estoy recibiendo ahora un fotón de o sea, una partícula de luz, digamos, ¿no? O una onda, si ustedes quieren, es lo mismo, porque la luz tiene esa dualidad de onda y partícula, ¿no? Proveniente de este punto, bueno, ¿qué pasa? En este momento yo lo veo, pero cuando se deforma, la luz que salía para mí desde ese punto, cuando se deforma, sale para otro lado. Entonces, no la veo esa luz, dejo de verla. Entonces, se producen microvariaciones, esas microvariaciones son detectadas por nosotros y el estudio de esas variaciones me puede llevar a la recomposición de las ondas acústicas y puedo saber dónde se reflejaron, de dónde provienen, y entonces puedo estudiar. Es lo mismo que hacen los geofísicos con el interior de la Tierra. Exactamente lo mismo. Usamos las mismas técnicas, inclusive. Y bueno, esa es la razón por la cual el estudiar estrellas variables es interesantísimo para conocer esto, el interior estelar. Bueno, ¿qué pasa con las estrellas en su interior? Bueno, su interior es dependiente fundamentalmente de dos cosas, de la masa y del radio. ¿Bien? O sea, si la estrella es muy masiva, bueno, funciona distinto su interior que si la estrella es poco masiva. Y el radio va a también me va a decir mucho porque una estrella más pequeña va a tener un comportamiento distinto de una estrella más amplia, quizá con la misma masa, ¿no? Pero bueno, inicialmente nosotros vamos a hacer una cosa muy simplificada acá, muy extremadamente, que es esto que vemos, esta imagen que vemos, ¿no? Que hay representada de una masa solar, de 10 masas solares, de 72 masas solares y de 0,6 masas solares. Todas ellas tienen un interior distinto. Bueno, como dijimos nosotros, la energía se genera en el interior de la estrella, fundamentalmente en el núcleo. En el núcleo, entonces, por ejemplo, una estrella como el Sol, en el núcleo, que es muy alta temperatura, se transforma hidrógeno en helio, y bueno, esa energía, o sea, de esa transformación hay una pequeñísima liberación de energía en esa transformación, y esa energía se transporta primeramente por radiación hasta un cierto punto donde hay como, digamos, un freno por un cambio de densidad y al aumentar la densidad el proceso de radiación no funciona y hace falta otra forma para transmitir. La otra forma de transportar, digamos, la energía es por convección, que es como nosotros calefaccionamos nuestros ambientes. Cuando usamos calefacción, hay países donde no es necesario calefaccionar, por ejemplo, en la mayor parte de los países de la franja ecuatorial, digamos, entre los trópicos, no es necesario calefaccionar porque siempre las temperaturas son agradables en todo el año, o a veces bochornosas de calor, pero más necesario refrigerar digamos que calefaccionar, pero en el resto del mundo es imprescindible calefaccionar. Y siempre la forma en que calefaccionamos es con aparatos de convección, ¿no? En general, que transportan el calor de una zona más caliente a una zona más fría, ¿no? Tratamos de ocupar las zonas frías con el calor, y eso es la convección. Bueno, eso es lo que pasa con un fenómeno, claro, hay un transporte, se transporta el calor y se transporta el frío para el otro lado, ¿no? O sea, hay ese movimiento. ¿Qué es lo que está representado ahí en ese gráfico? Esa es la zona convectiva del Sol. Hasta que llega a la superficie, y en la superficie, bueno, vuelve a irradiar, o sea, vuelve a funcionar la radiación como transporte. Bien, así es el interior del Sol. Pero si nosotros aumentamos a 10 masas solares esa masa, bueno, tenemos es al revés. Como la zona interior es más densa, la
el transporte se hace por convección, hasta que se rarifica, que empieza a ser menos denso el ambiente, entonces se puede irradiar. Y eso es lo que le ocurre a las estrellas de 10 masas solares o más. Pero ya cuando llego a las 72 masas solares, la zona, digamos, densa, es pequeña en relación a toda la tremenda, del tremendo diámetro que tiene esa estrella. Entonces, o por lo menos de todo, sí, vamos a decir así. Hay una concentración muy fuerte en la zona central y después es menos densa. Entonces ahí funciona totalmente por convección la parte central y después es todo por irradiación, ¿no? Dentro de la estrella, en el interior, siempre estamos hablando. En cambio, en las estrellas pequeñas, digamos de poca masa, 0,6, que son la mayoría de las estrellas en el universo, las enanas rojas, pasa algo parecido a las de 10 masas solares. O sea, hay primero convección, como pueden ver acá, y primero radiación, perdón, y una gran convección. Discúlpeme, parecido al Sol, pero con una zona convectiva mucho más grande que la que zona de radiación, ¿no? Esa es la explicación, digamos, de cómo son por adentro las estrellas. Bueno, ahí está la explicación de lo que decíamos. Bueno, y ahora sí, metámonos en el meollo de las variables de distintos tipos que existen, ¿no? Bueno, o sea, vamos a clasificarlas ahí en líneas generales. Existen primero dos grandes clases, las estrellas extrínsecas y las estrellas intrínsecas. Esto se debe a si las causas de variación están afuera de la estrella o si están en el interior o en su inmediata, digamos, atmósfera, ¿no? O en zonas muy cercanas a esas, ¿no? Bien. Las extrínsecas, las únicas extrínsecas que hay son las eclipsantes. Sus causas de variación fueron descubiertas por un astrónomo muy joven, John Woodrake, en el siglo XVIII, digo bien. Cuando él presentó esta hipótesis, estaba Newton presente en la sala, ya viejito Newton, y lo interesante de esto es que Newton no hizo ninguna observación, probablemente haya estado dormido, como era viejito, probablemente haya estado dormido durante la presentación de John Woodrake, porque la idea de Woodrake era realmente muy, muy interesante, porque proponer de que una estrella eclipsase a otra, era porque, bueno, variaba de brillo, ¿no? En el caso de Algol, que era una estrella, ya que probablemente ya se conocía su comportamiento extraño desde muy, muy antiguo, porque está registrado hasta en papiros de Egipto antiguo, y el nombre, ¿no? El ojo del diablo, ya implica al-Gult, que decir en árabe el ojo del diablo, quiere decir que evidentemente era una estrella que algo raro tenía. Y bueno, lo que ocurre en esa estrella es eso, que se produce un eclipse, o sea, varía porque de casualidad su plano orbital coincide con la visual nuestra. O sea, si estuviéramos en otro planeta, en otras, digamos, en otra latitud de la galaxia, o sea, más fuera del plano, por ejemplo, esa estrella para nosotros no variaría de brillo. ¿Ven? Sería otro tipo de cosa, ¿no? Pero no una estrella variable. Así que, bueno, eso. Y abajo está representada la curva de luz, y va recorriéndose la curva de luz a medida que se va produciendo el fenómeno. O sea, ese es el típico comportamiento de las estrellas eclipsantes. Después, entre las intrínsecas, están las pulsantes, que tienen que ver con esto de que yo les decía, de
problemas de cambios en la superficie porque pasa algo adentro, y bueno, esos cambios hacen que los sismos, estos de los que les estaba hablando, hacen que la estrella cambie su forma, se arrugue o lata, un latido, como si fuera un corazón. Y bueno, entre estas estrellas están las cefeidas, que son muy importantes porque justamente representan faros, son tan regulares que se utilizan como, digamos, candelas estándar, se llama, que sería faros para saber a qué distancia están las galaxias, ¿no? Es la base prácticamente del cálculo de la constante, digamos, de Hubble. De hecho, Hubble las calculó en base a eso. Se debe a las variables hasta hoy, ¿no? Son la base fundamental de la determinación de la edad del universo, que es la inversa de la constante de expansión del universo, ¿no? La de Hubble-Lemaitre, ahora se llama Hubble-Lemaitre con justicia. Bueno, así que imagínense lo importante que son estas estrellas cefeidas. Después están las gigantes rojas, que también hay una técnica para usarlas también como faros. Y bueno, y otras pulsantes que las hay de muchos tipos, pero bueno, están dentro de esta categoría. La otra clase son las eruptivas o cataclísmicas, que, bueno, las hay las novas, que son estas que de repente aumentan de brillo, algunas ya variables erráticas, que tienen variaciones por diferentes causas, pero tienen que ver con fenómenos que ocurren en sus proximidades. Las supernovas, que son estrellas que aumentan de brillo, pero mucho aumentan de brillo. Por ejemplo, a veces ocurre, como en el caso que les contaba de Víctor Buso, que la estrella llega a brillar igual que el núcleo de la galaxia, ¿no? O sea, ustedes han visto seguramente alguna foto de una galaxia. Bueno, imagínense que esta estrella brilla tanto como el núcleo de esa galaxia, ¿no? Cuando lo vemos en galaxias espirales, por ejemplo. Bueno, y finalmente están las contractivas, que son estrellas que tienen, que en realidad están en proceso de formarse como estrellas, y como en el caso de este objeto Herbig Haro, que vemos en la animación, que son animaciones de fotografías obtenidas por el Hubble, en esa sucesión de imágenes muestran cómo la estrella que se está formando lanza masa al espacio. Por supuesto, eso se refleja como variación de luz, sin duda. Bueno, a las estrellas les pasan cosas. Entonces, como recién decía, estas estrellas que están formadas se forman ¿cómo? Se forman a partir de nubes de gas y polvo. Bien, en ese proceso de contracción es cuando, o sea, contraer la nube, ¿ven? Ahí está representado, digamos, artísticamente, cómo se va contrayendo la nube. Acá ven ustedes que están lanzando cosas. Esto es el proceso en el que está el objeto Herbig Haro que veíamos en la imagen anterior. Bueno, y después se termina formando estrella, y por supuesto de ese disco que tiene alrededor se forman los planetas. Eso es más o menos lo que es nuestra teoría acerca de cómo se forman las estrellas. ¿Cuándo nace la estrella? Cuando en el núcleo se producen reacciones termonucleares. A partir de ese momento, podemos decir, se formó una estrella. Y bueno, ¿qué pasa? A partir de ese momento se establece el equilibrio. Ahí la estrella empieza a ser una cosa equilibrada entre gravedad, ¿no? y presión. Ahora, ese equilibrio puede romperse. ¿Cuáles son las dos, digamos, causas de la ruptura de ese equilibrio? Las dos causas pueden ser el agotamiento del combustible en el núcleo, entonces ya no hay más combustible,
se va a alterar porque el equilibrio, porque ya no va a poder producir energía, entonces al no producir energía se agotó, algo le va a pasar, ya vamos a ver qué le puede pasar. Y la otra cosa puede ser la presencia de otra estrella que le done materia. Entonces, una estrella que, por ejemplo, ya cumplió su ciclo de vida, hay otra que está al lado, que le empieza a donar materia, entonces, le donó materia, se agotó su combustible, pero alguien le dona, entonces algo le pasa. ¿Bien? Bueno, ya vamos a ver qué le pasa. Para estudiar los cambios en la vida de la estrella, lo que nosotros nos valemos es de una gráfica que inventaron Einar Hertzsprung y Henry Norris Russell independientemente a principios del siglo XX. Y en la gráfica lo que se representa es la luminosidad, ¿no?, en función de la temperatura superficial. Acá ustedes van a ver distintas escalas, ¿no? O sea, por acá dice luminosidad, pero por acá dice magnitud absoluta, no recuerdo, sí, exacto. Y por acá dice clase espectral, temperatura, y por acá dice color, ¿no? O sea, es todo lo mismo, son equivalentes, solo que estos son técnicas fotométricas, estos son técnicas de espectroscopía, y por supuesto la temperatura se puede deducir de ambas técnicas. Y la luminosidad tiene que ver con, digamos, obtener esa información de una forma espectroscópica, y la magnitud absoluta es haciendo uso de, o luminosidad también tiene que ver con un poco de teoría de por medio, y la magnitud absoluta es una medición que tiene que ver con la medición de la distancia y la medición del brillo aparente, ¿no? Combinando los dos tenemos la magnitud absoluta. Bueno, esto entonces lo llamamos diagrama HR, por Hertzsprung Russell, ¿no? Y las estrellas a las que su equilibrio se le ha alterado, porque bueno, digamos, este diagrama, vamos a explicar un poquito más, este diagrama tiene, al representar, por ejemplo, las estrellas, por ejemplo, más cercanas a nosotros, bueno, tenemos la representación de una zona muy concentrada, que la llamamos secuencia principal, otra zona que sería las gigantes rojas, por acá hay una zona que están las enanas rojas, estas serían las enanas rojas, y acá estarían las estrellas que están en proceso de, digamos, próximo a formarse, y después está esta otra zona que es la de las enanas blancas. Por acá hay otras zonas menos pobladas, que están las estrellas supergigantes. Bueno, estos se llaman clases de luminosidad, justamente, estas que están representadas acá, ¿no? Bien, eso es lo que vemos en general. Ahora, si nosotros buscamos los eslabones perdidos, estas ya estarían en equilibrio, bien, las que no estarían en equilibrio, ¿qué serían? Bueno, tenemos las pulsantes, acá tenemos representadas justamente a las estrellas que no están en equilibrio, donde están, y bueno, acá tenemos justamente las estrellas de tipo T Tauri, que serían variables en contracción, bien, acá estarían las VCETI, que también son otras estrellas variables que están en proceso de formarse como estrellas, están en las puertas de ser estrellas. Acá esta zona, esta franja se llama franja de inestabilidad pulsacional, y acá están estas, ¿no? Que serían las estrellas de tipo pulsante, ¿no? Acá están las cefeidas, las RR Lyrae, que son otras pulsantes. Bueno, y acá también tenemos las semiregulares, o las irregulares de tipo AB, todas esas son estrellas pulsantes. Por esta región tenemos las Mira, que también son estrellas pulsantes, y son gigantes rojas, obviamente. Bueno, y por acá tenemos otros tipos de estrellas, por ejemplo, acá están los núcleos de nebulosas planetarias, las variables de tipo UG Minorum, que son
esas sí son eruptivas, ¿no? Bien, así que acá tenemos, vendría a ser los eslabones de una cadena evolutiva. ¿Por qué? Porque acá esto me va a representar la evolución. Vamos a ver cómo evolucionan las estrellas. Dependiendo de su masa, que es el determinante fundamental del ciclo de vida de las estrellas, digamos, vamos a tener diferentes puntos de arribo a la secuencia principal, ¿no? Y una vida, un tiempo, digamos, de arribo más lento para las estrellas menos masivas y más rápido para las estrellas más masivas, ¿no? O sea, si la nube original de gas y polvo era muy masiva, bueno, va a formar estrellas masivas y se van a formar en menos tiempo, ¿sí? En cambio, las menos masivas van a demorar más años, ¿no? Por ejemplo, acá estamos hablando de 10 millones de años y acá estamos hablando de 10.000 años, ¿no? O sea, esas son las escalas de tiempo de arribo dependiendo de la masa, ¿no? Bueno, por supuesto, ahí tienen temperaturas superficial versus luminosidad, es un diagrama Cherry esto, ¿no? Bueno, entonces, una estrella como el Sol, ¿sí? Necesita miles, o sea, varios millones de años, digamos, para acceder, ¿no? O miles de millones de años para, perdón, eso para acceder miles, un millón de años, por ejemplo. Pero la permanencia, después en la secuencia principal, va a ser distinta. O sea, justamente, las estrellas con más masa van a permanecer también poco tiempo en la secuencia principal. Se les va a alterar el equilibrio más fácilmente. ¿Por qué? Porque van a agotar su combustible más rápido, porque son como, tienen mucho tesoro de combustible, pero lo gastan más rápido, ¿sí? En cambio, las estrellas como el Sol son más conservadoras, y entonces ese combustible que tienen, que es bastante, les dura mucho tiempo, y por lo tanto va a estar miles de millones de años, 10.000 millones de años va a estar en la secuencia principal una estrella como el Sol. Bueno, ¿qué es lo que le va a pasar cuando pase ese tiempo? El núcleo va a colapsar porque va a ser más pesado, va a ser todo helio, entonces va a colapsar, se va a comprimir, va a caer por su propio peso, digamos, ya no va a haber la compensación de la radiación, porque ya no va a poder transformar hidrógeno en helio, pues no va a haber más hidrógeno, colapsa, eso hace que aumente la presión, por lo tanto el equilibrio se altera, y si bien aumenta la gravedad porque el núcleo está más denso, pero digamos, la presión aumenta. Entonces, ese equilibrio hace que oscile, ¿sí? O sea, ese desequilibrio, perdón, hace que oscile. La estrella se dilata, entonces se enrarece, disminuye la densidad, disminuye la presión, entonces ¿quién gana? La gravedad. ¿No? Después, aumenta la densidad, por lo tanto aumenta la presión, ¿quién gana? La presión. ¿No? Entonces, se produce ese fenómeno de pulsación. O sea, es un equilibrio relativo, ¿sí? No es un equilibrio totalmente alterado, es un equilibrio que se recupera, ¿sí? Hay una restauración, que va a ser por una fuerza, va a ser restaurada por gravedad cuando la estrella se expande y va a ser restaurada por presión cuando la estrella se contrae. Bien, ¿qué le va a pasar a la estrella, al resto, digamos, del interior estelar? Si esas cosas pasan en el núcleo, la estrella, la superficie, o sea, si pasa esos desequilibrios en el núcleo, bueno, en la superficie de la estrella estrella va a engordar, ¿no? Va a aumentar su diámetro. Va a ser, va a haber un aumento de temperatura en el núcleo, porque ahí, ¿qué es lo que va a pasar?
la estrella va a empezar a tratar de transformar el helio en otros elementos. Entonces, ese intento, digamos, de transformación va a hacer que la estrella aumente rápidamente de diámetro. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta fuertemente en el núcleo y eso hace que la cinemática de las partículas de las partes de las capas superiores sea más rápida y entonces se expande. Bueno, esas transformaciones van a ocurrir hasta que llegue un momento en que lo más que pueda hacer el Sol sea transformar hasta el carbono. ¿Bien? Va a transformar oxígeno, va a transformar hasta que todo sea carbono. Cuando sea todo carbono, no va a haber más transformaciones. Entonces, ¿por qué? Porque no le alcanza digamos, la masa para poder ir más allá. Entonces, ¿qué va a pasar? El núcleo va a colapsar de tal manera que la distancia entre los átomos va a ser muy pequeña y entonces ahí va a pasar que los electrones van a estar moviéndose en espacios muy pequeños. Entonces imagínense que el átomo tiene, digamos, el núcleo del átomo es muy pequeño en relación a dónde están circulando los electrones, ¿sí? Es muy enorme la escala entre el núcleo y el resto del átomo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo achico la distancia entre los átomos, empiezo a apretar a los electrones en lugares más chiquitos. Entonces eso se llama, ahí ocurre un fenómeno que se llama presión de generación electrónica y se restablece un equilibrio, o sea, deja de contraerse el núcleo, para de contraerse por justamente hay un restaurador, que es esa presión. Entonces vuelve a estar equilibrada. Eso es lo que es una enana blanca. ¿Bien? Y la atmósfera de la estrella, ¡pum!, se va lejos. Y entonces se forman estos objetos que para mí son los más bellos del universo, que son las nebulosas planetarias. Pero también son los fenómenos más efímeros. No duran más de 10.000 años, ¿no? Como fenómeno visual. Porque en realidad son átomos que brillan, pero que en algún momento van a perder esa energía por interacciones con el medio, etc., ¿no? Bueno, entonces lo que decía que el objeto, el centro de todo eso, queda al descubierto, es muy caliente, es lo que se llama una enana blanca, muy, muy caliente, pequeño en relación, y bueno, pero ya no hay hidrógeno, no hay posibilidad de transformación, no hay nada que puedan transformar, no hay combustible, luego eso es un cadáver. O sea, no es una estrella, porque ya no hay transformaciones termonucleares, luego es un cadáver. Y ese cadáver se va a ir enfriando en miles de millones de años y se va a transformar en el destino final, que será una enana negra, que no conocemos ninguna hasta ahora, pero bueno, es lo que debería pasar, ¿no? Bien. Por supuesto, las enanas blancas varían, tienen hasta pulsaciones, no es mi tema, pero también tienen pulsaciones y varían de brillo. Así que también son variables. A pesar de ya no ser estrellas en el sentido estricto, digamos de decir, bueno, no están vivas, son cadáveres, pero bueno, eso. Bueno, ¿qué ocurre con las estrellas masivas? Porque ahora estamos hablando de estrellas como el Sol, ¿no? Con las estrellas masivas ocurren otras cosas. Bueno, en primer lugar, ellas agotan rápidamente el combustible, entonces, en lugar de estar en la secuencia principal por miles de millones de años, están solo decenas de millones de años, o sea, el equilibrio se mantiene por ese lapso. Y una vez que se agota el hidrógeno en el núcleo,
la temperatura es tan alta que pueden transformar helio en otros elementos más pesados, y eso lo hacen hasta sintetizar el hierro. Cuando llegan a tener, o sea, imagínense ustedes un núcleo de hierro súper pesado, ¿no? Bueno, cuando llegan a transformar el hierro, estamos en el fin. Entonces el núcleo es tan pesado que se va a derrumbar sobre sí mismo. Si su masa está entre valores de 1,4 y 4 masas solares, el colapso acabará en forma de materia degenerada, o sea, digamos, un conjunto de neutrones exclusivamente, que justamente de vuelta hay un equilibrio restaurado por la presión de degeneración neutrónica, así se llama el fenómeno. Y bueno, por eso hay estrellas que observamos, son los púlsares, son estrellas de neutrones, observables perfectamente. Ahora, si la estrella tiene más de 4 masas solares, un poquito más, ¿no? Hay un lapso ahí que todavía no sabemos, suponemos que pueden existir una estrella de quarks en el medio, pero bueno, en ese lapso intermedio hay, digamos, todavía estamos en busca de, no hay nada detectado, pero si son más masivas aún, se produce el colapso del núcleo final, o sea, un colapso que no se detiene, y queda como resultado un agujero negro, un objeto que no es, al cual no tenemos acceso, porque no hay luz que nos llegue de ninguna manera de ese objeto. ¿Qué es lo que nos puede llegar? Y bueno, el momento en cuando se está tragando algo, en el caso de que sea una estrella binaria, bueno, como el caso de Scorpio X1, por ejemplo, o Cygnus X1, que son fuentes de rayos X, ¿qué les pasa eso? Que emiten rayos X cuando la materia que le está donando otra estrella, que es un disco de acreción hacia ella, bueno, al caer al disco de acreción, se produce una emisión de rayos X, ¿no? En muy apretada síntesis, explicando algo extremadamente complejo con muy pocas palabras, ¿no? Bueno, lo que nosotros estamos viendo ahí es lo que le pasa a la atmósfera de esas estrellas, que es expulsada de forma muy, pero muy violenta. Y eso es, en lugar de darse una cosa como la de, digamos, la expulsión que ocurre en el caso de las estrellas como el Sol, las gigantes rojas, cuando ya, digamos, se les expande la atmósfera, que quedan las nebulosas planetarias. Acá el fenómeno es muy rápido, se producen en un lapso muy, muy breve, se produce por eso es tan difícil de captar el momento de la explosión, y por eso es tan importante la observación de Víctor Buso, porque justamente le captó todo el proceso explosivo que se produce. Para que ustedes tengan una idea, en una supernova se libera tanta energía como la que produce el Sol en toda su vida. ¿Sí? Una locura, ¿no? Bueno, porque es justamente el colapso del núcleo de una estrella supermasiva. ¿Bien? Sí, digamos, vamos a llamar muy masiva. Bien. ¿De qué otra forma se puede alterar el equilibrio? ¿No? Habíamos dicho que había el fin lo que vimos hasta ahora es el agotamiento del combustible. ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, que una estrella le done materia a otra. Ahí tenemos una representación artística de lo que vendría a ser una estrella, una nova, ¿no? Donde una estrella normal, como el Sol, gira en torno a un objeto más compacto, que por ejemplo puede ser una estrella, o las dos giran en torno a un centro de masa común, pero lo que ocurre es que este sistema binario, la estrella, digamos, le está donando materia porque al estar tan cerca, la fuerza de marea, digamos, de esta relación de masas hace que
la masa menos densa, digamos, de las capas últimas de la estrella o de la atmósfera de la estrella normal, bueno, le entregue por ser menos densa, la otra consigue robarle, extraerle material y va cayendo en ese disco de acreción, ¿no? Cuando en esa espiral eh, a, llega justamente a las zonas más calientes, se encienden reacciones termonucleares, o sea, estallan reacciones y entonces brilla de golpe, ¿no? Eso es lo que es un proceso, por ejemplo, el de una nova, ¿no? Ahí tenemos el caso de una nova enana, que se llama, esto se produce sobre el disco de acreción y no sobre la superficie. Sobre la superficie sería el caso de la nova, porque entonces hay un aumento muy fuerte. En cambio, las novas enanas, como se llama la estrella UG menor, es que cae al disco de acreción, entonces aumenta el brillo por ese aumento de la temperatura en el disco de acreción, ¿no? O sea, ahí ocurren reacciones porque el disco de acreción está muy caliente, entonces alcanzan a producirse reacciones termonucleares ahí. Bien, así que esos son las estrellas cataclísmicas que conocemos. Bien. Bueno, ahora les quiero hablar de estrellas que yo he estudiado, ¿no? Entonces, yo me he ocupado de varias estrellas, pero algunas estrellas de las que me he ocupado han sido, digamos, variables estándar, como por ejemplo, esta es una nova, la B382 Velorum, Nova Velorum 1991, si mal no me equivoco. No, sí, bueno, sí. Ahora tengo la duda, pero creo que sí, 91. No, perdón, 99, discúlpenme, ahí está. No sé para qué tengo la duda, si está representado ahí. 99. Bueno, ¿qué es lo que tiene de interesante esta estrella? Que esta nova fue muy brillante, llegó a la magnitud 2,5, o sea, llegó a un brillo altísimo, se la veía perfectamente a simple vista, y fue la nova más brillante de los últimos, digamos, 40 años. En ese momento, 50 años, ¿no? La anterior había sido una nova de 1942, descubierta por Bernard Dawson en la Argentina, y bueno, la siguiente fue esta. Nosotros la estudiamos muchísimo en aquel tiempo y organizamos una red de observadores de toda Latinoamérica eh, para justamente acompañar todo el desarrollo de esta nova. Otra estrella muy conocida, digamos, que me ha tocado estudiar ha sido Mira, que es estándar, digamos, de las estrellas gigantes rojas. Es una estrella muy parecida al Sol, pero es binaria. O sea, tiene esa característica que tiene otra estrella de compañera. No, el Sol no tiene una compañera, al menos hay quien piensa que puede tener un agujero negro de compañero, pero bueno, dejémoselo a las especulaciones. No observamos todavía ninguna estrella que acompaña al Sol y pareciera que no la tiene. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Bueno, fue estudiar la enorme base de datos que tiene la Sociedad Americana de Estrellas Variables. Bueno, justamente esa enorme base de datos, estudiamos cambios de periodicidad. Acá vamos a ver justamente dos herramientas interesantes. Esto, digamos, esto vendría a ser un estudio de periodograma, que es una de las técnicas del análisis de series de tiempo, series repetitivas en el tiempo, que viene a ser lo que es una curva de luz en el tiempo, es eso, ¿no? Bueno, haciendo un estudio, digamos, de esto,
podemos determinar cuál es el periodo más representativo, que está por aquí, ¿no? Ese periodo. Y acá lo que tenemos es, esto es lo que se llama un diagrama O-C, observado menos calculado, en el cual están representados todos los máximos observados y se representan en diferencia entre lo que sería calculándolo en base al periodo obtenido y esa diferencia, y eso nos dice que hay una variación en el periodo. Esta oscilación nos dice que hay una variación en el periodo. Esta es una de las técnicas de estudio de las sistemas variables. Todos son técnicas, obviamente, matemáticas, ¿no? Eso es lo que decía Edgar al principio, de cuando estábamos hablando del libro Estrellas y Matemáticas. Justamente yo en mi libro me ocupo de todas estas técnicas que nos permiten estudiar las estrellas variables en particular. Bueno, y otra estrella que estudié era una cefeida clásica, L Carina, que es la cefeida, la segunda estrella cefeida más brillante en el cielo, que tiene un periodo muy, muy lindo, porque tiene un periodo de variación de un mes, y es bastante notable la amplitud, con lo cual es bien visible, bien fácil para estimar su brillo y poder estudiar la periodicidad. Fíjense la cantidad de datos en esta curva. Esto es lo que se llama una curva en fase, o sea, lo que se hace es agarrar todas las curvas así y ponerlas, solaparlas unas con las otras, y eso se llama curva en fase, ¿no? Entonces se obtiene como la forma, digamos, fundamental de la curva de luz de la estrella. Y acá está el periodograma, un poco distinto de este periodograma, mucho más concentrado, porque su periodo es más estable. Y estos son, por acá hay periodos espurios, como yo en algún momento, no sé si mencioné, pero bueno, creo que lo mencioné antes con Edgar, pero bueno, que los periodos espurios que aparecen en estos periodogramas son motivados, por ejemplo, en que las observaciones se repiten en el lapso en que la tenemos visible la estrella sobre nuestra vista, sobre nuestros ojos, ¿no? O sea, que tiene que ver con el periodo de 365 días, que es el que la Tierra da vueltas alrededor del Sol. Y hay otro periodo espurio de un día. ¿Y por qué? Porque obviamente las observaciones se hacen de noche. Por lo tanto, se hacen con 24 horas de frecuencia. Bien, así que todo eso es lo que nosotros podemos hacer, son las técnicas para extraer esa basura de los datos que nos interesan, o sea, el verdadero periodo debido a fenómenos propios y no a nuestros, digamos, defectos observacionales, ¿no? por llamarlo de alguna manera, artefactos, mejor artefactos observacionales. Bueno, pero yo a continuación quiero hablarles de 4 estrellas que son muy notables, que he tenido que estudiar, pero que son realmente muy, muy interesantes en sí. La primera es justamente la que eligió Edgar para poner en el anuncio de mi charla, ¿no? Que es B838 Monoquerotis. Bueno, originalmente fue clasificada como una nova. Y después, bueno, recibió su nombre de variable, B838 Monoquerotis. Bueno, podría tratarse de una clase muy particular nueva de novas rojas luminosas, ¿no? Así se llamarían. Acá ustedes tienen la curva de luz de lo que ocurrió. Como ven, tuvo primero un pequeño aumento, después aumentó muchísimo. Bueno, a nosotros nos tocó anunciar justamente este segundo aumento de brillo y después un tercer aumento. Bueno, eso da lugar a que uno piense que puede haber otra posibilidad. Acá están las fotos del Hubble de diferentes momentos. Esto fue en mayo de 2002, septiembre de 2002, octubre de 2002, diciembre de 2002. Ustedes ven
¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que vemos ahí? Esto es, en la medida que avanza la onda de choque del fenómeno original, va perturbando al medio interestelar en diferentes lugares. Entonces, lo que vemos ahí justamente es el avance de la onda de choque, ¿no? Y esto se produce en diferentes momentos porque la onda de choque se va expandiendo con una velocidad respecto al núcleo y lo que a nosotros nos llega es la luz de esos otros lugares, ¿sí? Entonces con esto podemos, digamos, por lo menos deducir cuál es la velocidad con que se está desplazando esa onda de choque. ¿Bien? Bueno, las otras explicaciones posibles que podemos tener es un pulso térmico en una estrella moribunda, o sea, lo que pasa en una nova, obviamente, eventos termonucleares dentro de una supergigante masiva, o sea, que ocurra, o sea, unas detonaciones termonucleares adentro de la estrella, o sea, que encuentre nuevo hidrógeno, por ejemplo, lo transforme en helio, ¡pum!, adentro del interior de la estrella. Un evento de captura planetaria, puede ser que una estrella que se está expandiendo, ¿no? Bueno, se come, se fagocita a un planeta, ¿sí? Es lo que le puede pasar al Sol cuando expanda su atmósfera, se transforma en gigante roja. Imagínense ustedes que va a llegar a tener casi el diámetro de la órbita de Marte. Por lo tanto, en algún momento se va a fagocitar o no, lo va a mandar, le va a dar una patada y lo va a mandar lejos, un kick-off, ¿no? A Mercurio primero, a Venus después, a la Tierra después, y finalmente quizá a Marte. Entonces podría ser eso, estos aumentos podrían ser esos, ¿no? Cuando los volatiliza a los planetas, es otra explicación, y estallido por fusión entre estrellas de la secuencia principal, dos estrellas de la secuencia principal que se fusionan, podría también ser otra explicación, o un evento de envoltura común en un sistema de estrellas que digamos, sus atmósferas se fusionen sin fusionarse los núcleos, ¿no? Eso por otra posibilidad. Bueno, esos son todos los modelos posibles o explicaciones de esto. Entonces voy a pasar una pequeña peliculita que hizo la ESA en base a las observaciones del telescopio espacial Hubble, ¿no? Que a mí me parece bellísima. Se las dejo para que las vean, que justamente todas las imágenes que fueron obteniendo las animaron. Entonces se ve ese eco, cómo se expande. Fíjense que la estrella central es esta, es una estrella roja, por eso novas rojas luminosas sería la idea del nombre, ¿no? Bien. Bueno, por ahí sigue la animación, pero bueno, la pueden encontrar en la página de Hubble de la ESA, ¿no? De la Agencia Espacial Europea. Bien, vamos a seguir con otra estrella, Delta Capricorni. Delta Capricorni, para que ustedes se ubiquen de qué estrella estamos hablando, si ahora observan a Júpiter, bueno, ahora no, porque todavía debe ser de día por ahí, pero si salen esta noche y observan a Júpiter, van a ver que está haciendo un triangulito con dos estrellas. La más brillante de las dos es Delta Capricorni. Bueno, Delta Capricorni, una estrella muy brillante, es una binaria eclipsante que tiene 1,02 días de periodo, o sea, da vuelta en torno a una a la otra en ese lapso, en un día y un ratito. Bueno, una de sus componentes es una estrella delta Scuti. Nosotros fuimos los que justamente con un equipo internacional los que trabajamos en esas determinaciones. Bueno, ahí está, ustedes tienen ahí el modelo. Esta es la curva de luz de la variación, pero esta curva de luz es típica de una binaria eclipsante de este tipo. Acá estaría
el modelo de eso, perfecto. Estas observaciones con un satélite de muy alta precisión, el MOST, y observaciones terrestres desde nuestro observatorio, ¿no? Son la combinación de las dos cosas. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hilamos fino adentro de esta curva, con mucha precisión, nos vamos a encontrar con que estas serían las microvariaciones que observamos acá adentro. Esas microvariaciones son debidas a la inestabilidad pulsacional de la estrella, de una de las dos estrellas, ¿no? O sea, esa es justamente el tema. Son esa estrella, entonces está compuesta por una estrella, un sistema de estrellas, pero que son variables porque coinciden su línea visual con el plano orbital. Pero, además, una de ellas pulsa. Es una estrella de tipo delta Scuti, o sea, una variable pulsante. Bien, con un periodo súper corto, porque imagínense que cada una de estas grandes oscilaciones, ¿sí?, es un día. Entonces, son minutos, ¿sí? Minutos. Y bueno, y todo esto se produce porque el interior están produciéndose sismos en esa estrella, que por supuesto están magnificados por la presencia, intensificados por la presencia de la otra estrella, ¿no? O sea, eso hace que esos sismos sean más intensos o más constantes, que haya más sismos, ¿no? Bien. Bueno, por supuesto que estas estrellas son fundamentales para estudiar el interior, ¿no?, de las estrellas, como habíamos dicho antes, ¿no?, con estas técnicas de sismología estelar. Bueno, otra estrella interesantísima es RS Ophiuchi, que se trata de una nova recurrente. Esta es una imagen obtenida aquí, en la última, digamos, en la última recurrencia de nova. Es una nova que se repite, eso es lo que es una nova recurrente, ¿no? Y bueno, desde 1898, que se la descubre como nova recurrente, hasta ahora ha tenido varias recurrencias, 7 en total, y hace muy poquito tuvo la última, que fue hace un par de meses, y bueno, es una imagen de esta recurrencia. Y lo que ocurre, bueno, ahí está la curva de luz, ¿no?, de las diferentes, de 1933, 1958, 1967, 1985, 2006, 2021. Estas dos recurrencias ya fueron predichas, o sea, se sabía que iba a haber una recurrencia, estábamos esperando el momento. Y bueno, cuando se acumula, digamos, esto es una gigante roja que le dona a una enana blanca. No es una estrella normal, sino que ya es una gigante roja. Bueno, le está donando material constantemente. Cada tanto, lo que ocurre entonces es que se concentra mucho material, y entonces la atmósfera de la gigante roja que desborda va arrojándole al disco de acreción, y bueno, entonces esos aumentos muy fuertes de brillo, fíjense ustedes que de una estrella que normalmente da magnitud 12, no se la puede ver a simple vista, esta se la veía a simple vista. Llegó en este caso a magnitud 4. Por acá tengo los registros de las magnitudes esta fue 4,4, la anterior 4,8, y la más brillante fue la de 1933, que llegó a magnitud 4,3. Bien, hay 28 novas recurrentes catalogadas actualmente. 17 están en la Vía Láctea, 7 en M31, en la galaxia de Andrómeda, y 4 en la nube mayor de Magallanes. No conocemos otra. Por lo tanto, estudiar estas estrellas es re importante y muy interesante, por cierto. Bueno, la última de las 4 es Eta Carinae. Eta Carinae es una estrella fantástica, realmente hiper interesante.
Es una estrella absolutamente impresionante porque eh, están a 7.500 años luz, tiene una órbita excéntrica, son dos estrellas, ¿no? Con un periodo de 5,54 años que lo cubrió un amigo brasileño, Daminelli Neto, no hace muchos años, digamos. Él tenía esa idea y bueno, y finalmente se descubrió que era así. Para que tengan una idea de lo importante que es, en el Observatorio de La Plata se la observa constantemente desde hace varios años con un proyecto, con un telescopio que tiene de 80 centímetros, un hermoso telescopio muy antiguo, y se la observa constantemente desde hace muchos, muchos años. Bueno, la primaria entonces es una estrella de tipo peculiar, llamada variable azul luminosa, que inicialmente tenía entre 150 y 250 masas solares. Imagínense ustedes, ¿no? Qué tremendamente grande. Cuando estábamos hablando de estrellas muy masivas, decíamos 72 masas solares. Imagínense lo que es esto, más del doble. Bueno, de los cuales ya perdió al menos 30 masas solares. ¿Cómo las pierde? Bueno, con fenómenos de viento, o sea, expulsión de la atmósfera por presión de radiación, y bueno, no de la atmósfera, ya es parte de la propia estrella, ¿no? Lo que se pierde, y se espera que explote como supernova en un futuro astronómicamente próximo. Eso quiere decir miles de años, no piensen que puede ser mañana. La estrella secundaria es caliente y también muy luminosa, entre 30 y 80 masas solares. Tremendo. Clase espectral ósea, la clase más caliente. Bueno, el sistema está muy oscurecido por la nebulosa del homúnculo, que es lo que vemos aquí fotografiado por el Hubble, ¿no? Esto tiene la forma de un homúnculo, ¿no? Entonces, por eso que se le ha dado en llamar a la nebulosa del homúnculo, que esa nebulosa está formada por el material justamente que fue emitido por un gran evento de erupción que ocurrió en el siglo XIX. Y les voy a contar algo de esta erupción, que este evento, gran evento del siglo XIX, fue en 1837, se tornó más brillante que Rigel, ¿no? Rigel es la estrella azul de Orión, de la constelación de Orión, una de las rodillas de Orión, digamos. Eso que Rigel quiere decir por rodilla en árabe, ¿no? Y después de eso se convirtió en la segunda estrella más brillante del cielo, o sea, la superó Canopus en brillo, después de Sirio, la estrella más brillante, entre el 11 y el 14 de marzo de 1843, antes de desaparecer muy por debajo de la visibilidad a simple vista, durante 1856. En una erupción más pequeña alcanzó la sexta magnitud en 1892, antes de volver a desvanecerse. Viene aumentando su brillo de manera constante desde aproximadamente 1940 y se tornó más brillante que la magnitud 4,5 en 2014. Justamente ese brillo 4,5 la hace ya bastante fácil de ver a simple vista. Acá vemos la curva de luz, justamente, por acá vemos la curva de luz, con ese aumento, gran aumento en el siglo XIX, el otro aumento después se pierde y ahora viene aumentando constantemente. ¿Bien? Bueno,
para que vean esto de que forma parte del cúmulo Trampera 16, es este cúmulo, esta es Eta Carinae, y bueno, y acá está el famoso ojo de la cerradura, que es la nebulosa de Eta Carinae, que es tremenda nebulosa, una zona de emisión, una de las zonas más brillantes de la Vía Láctea austral, ¿no? Así que es una zona preciosa. Bueno, y con esto digo que es el fin y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, doctor Jaime, por esta interesantísima charla, y tenemos unas preguntas que nos han estado llegando para ver. Entonces voy a leértelas. Incluso Dejo de algunas. compartir la pantalla, ¿sí? Ok, muy bien. Bien, ahí estamos, ahora sí. Así nos vemos más completos. Muy interesante. Aquí tengo una pregunta sobre evolución estelar. Nos hace el doctor Alfredo Samayoa. El hecho de que las enanas rojas pierdan energía por convección, ¿es lo que condiciona que su tiempo de vida sea tan largo? ¿Y cuál es la diferencia entre una estrella variable y una fulgurante? Las dos preguntas. Perfecto. Sí, tiene que ver primero, con el poco gasto de combustible que realiza la estrella, la enana roja, para abastecer, digamos, esa, esa energía dentro de la estrella y transmitir esa energía a través de convección. La estrella termina brillando muy poco, o sea, por eso que no podemos ver ninguna estrella enana roja a simple vista. Las estrellas rojas que vemos son gigantes o supergigantes, como en el caso de Betelgeuse, o de Betelgeuse o de Antares. Así que sí, la respuesta es sí. Y respecto de la otra pregunta, decía que era La otra pregunta es ¿cuál es la diferencia entre una estrella variable y una fulgurante? Las estrellas fulgurantes son estrellas variables, son las estrellas de tipo V Ceti que describimos ahí, que son las que tienen fulguraciones. O sea, así se las conoce como estrellas V Ceti o flare stars, ¿no? También llamadas estrellas con fulguraciones en castellano. Muchas gracias. Tengo una pregunta acá que está en portugués. Voy a tratar. Es de Roberto. Es de Decía Roberto. Roberto. Exactamente. Básicamente creo que la puedo traducir porque en portugués tal vez no la puedo leer bien. ¿Y dónde está? Está acá en el... Está en el porque chat. la puedo leer yo. Sí. Está en el chat. Está en el chat de que dice Roberto a todos. A ver, está por aquí. Carlos Jaime, ¿de qué modo las estrellas variables contribuyen para determinada distancia de galaxias? Ah, está bueno. Por ejemplo, las Cefeidas, contribuyen para nuestra comprensión de la expansión del universo. Perfecto. Sí, lo que está diciendo está preguntando si de qué modo las estrellas variables contribuyen para determinar la distancia a las galaxias. Y, por ejemplo, las Cefeidas, ellas contribuyen para nuestra comprensión de la expansión del universo. Bueno, sí, efectivamente contribuyen para nuestra comprensión de la expansión del universo. ¿Y por qué? Porque las estrellas cefeidas cumplen con una relación muy interesante que la descubrió una astrónoma, Henrietta Leavitt, a principios del siglo XX en Harvard. Ella, estudiando las placas obtenidas en Arequipa por la estación Boyden, justamente estaba estudiando las 9 Magallanes. Y entonces se le ocurrió ordenar a las estrellas cefeidas de acuerdo a sus periodos, ¿no? O sea, a ver, las que tenían 5 días, las que tenían 7 días, las que tenían... Y se dio cuenta que le quedaban ordenadas de acuerdo al brillo. El brillo aparente de las estrellas en las 9 Magallanes se puede interpretar como brillo absoluto, porque
prácticamente frente a la distancia a la que están entre ellas, esas estrellas, frente a la tremenda distancia a la que están de nosotros, 130.000 años luz, se podría decir que eso es el brillo intrínseco. Entonces, justamente al cumplir con esa relación entre el periodo y la luminosidad, o sea, esa relación nos permite decir que, sabiendo el periodo de las estrellas, podemos conocer su brillo intrínseco, o sea, su luminosidad. Luego, si vemos cefeidas en la galaxia de Andrómeda, vamos a saber a qué distancia está la galaxia de Andrómeda. ¿Bien? Y si vemos hay cefeidas en galaxias que están mucho más distantes, vamos a poder saber a qué distancias está esa galaxia más distante. Entonces, que son, por supuesto, candelas estándar, por eso, ¿no? O sea, sabemos exactamente qué brillo tienen. Hay otras candelas estándar que son las supernovas de tipo 1A, que también son supernovas no por colapso del núcleo, sino porque eso es una estrella que, de vuelta, una estrella binaria que le entrega materia a otra, y esa entrega es tan particular que hace que la estrella esa se colapse, y entonces sea una supernova tremenda. Esas, como conocemos bien las masas de esas estrellas que, digamos, que intervienen en ese fenómeno, sabemos la luminosidad intrínseca del fenómeno de las supernovas. Luego, de vuelta, tenemos candela estándar. Entonces, calibrando las distancias con las cefeidas a las galaxias donde se produce la supernova de tipo 1A, podemos calibrar las luminosidades de las supernovas de tipo 1A, y las supernovas de tipo 1A las podemos ver digamos, en el confines del universo. De hecho, el Hubble ha observado en su espacio profundo, en su, ¿cómo es que se llama? Deep Field, o sea, el campo profundo del telescopio espacial, se han visto explosiones de supernovas. Entonces, esas supernovas de tipo 1A se las ha estudiado, y con eso no solo se ha calibrado la expansión del universo en sí, cosa que ya había hecho Hubble en su momento, calibrando distancias, sino que además se consiguió determinar que la inflación, o sea, de que el universo se expandía con diferente velocidad allá lejos que acá, o sea, allá lejos en el tiempo. Cuando observamos muy, muy lejos, estamos observando hacia atrás en el tiempo. Entonces quiere decir que el universo en aquel momento se expandía con una velocidad distinta a la de hoy. Eso gracias a las cefeidas como calibradoras de la distancia de la supernova de tipo 1A. Ambas estrellas variables, en el fondo, ¿no? Qué fantástico eso. Qué bonito, ¿verdad? Es algo fabuloso ese descubrimiento de Henrietta, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Fantástico, nos dio una clave. A propósito de explosiones de supernovas, tenemos una pregunta aquí que viene de los estudiantes de astronomía de la Galileo. Dice que por qué esta parejita que tú mencionaste de estrellas que son una enana blanca y una gigante roja, ¿por qué a veces produce una nova recursiva o recurrente, pero también a veces esa misma pareja llega a producir una supernova totalmente explosiva y que destruye? ¿Cuál es la diferencia entre si son las mismas componentes? Atención, todo depende de la masa del objeto compacto del que estamos hablando. Si la masa del objeto compacto es mayor, ya no hablamos de una enana blanca, estamos hablando de un objeto compacto, por ahí no es una enana blanca, ¿no? Por eso que hay que diferenciar. En las supernovas interviene un objeto compacto que no sabemos exactamente si es una enana blanca. A ver, en algunas supernovas, ¿no? Me refiero. La de 1A sí, sabemos que es una enana blanca. Pero la otra estrella no es es una estrella gigante roja, pero bueno, todo depende de la masa de la gigante roja. Si la gigante roja es más masiva, tenemos una supernova del tipo 1A.
Si es menos masivo, tenemos una nova recurrente. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta acá, que es, ¿a qué se debió la reciente disminución del brillo de Betelgeuse? Si podrías explicar. Bueno, vamos a decir, Betelgeuse, no sé de qué origen viene. Vamos a decirle Betelgeuse, porque ese es el nombre ese es el nombre árabe, Betelgeuse, ¿no? Ok. En árabe así se dice, por eso me refiero a eso, ¿no? Bueno, esta estrella es una supergigante roja y periódicamente, como vimos en el caso de las estrellas supergigantes, como vimos en el caso de Tacarine, van lanzando atmósfera, ¿verdad? O sea, van lanzando. Esa atmósfera, en algunos casos, ese polvo y ese gas que lanza, hay parte de ese material que es más oscuro, que no brilla. Bueno, eso es lo que le pasó. El material que había lanzado en algún momento le obstruyó la luz de la estrella y por esa misma razón bajó el brillo. Esta es la explicación más verosímil de, digamos, de lo que le ocurrió. Por supuesto, para saber exactamente lo que ocurrió, tendríamos que ir allá a ver, ¿no? Allá cerca. Es imposible. Además, mejor que no vayamos para allá, pues seguramente en el viaje capaz que ya explotó. Y entonces nos encontramos, ¿no? Porque está muy cerca de ser una supernova. Una ¿no? supernova. Sí, nos puede afectar. Muy bien. Y luego tenemos otra pregunta aquí de Fernando Juárez que nos dice, ¿cuál es el principal instrumento de observación existente para estudiar estrellas variables y que lo hace tan El Hubble. especial? El Hubble. Hoy por hoy, digamos, el instrumento más sofisticado sería un telescopio en el espacio. Y bueno, de todos por el momento le gana el Hubble. Ahora esperemos que en los próximos meses le gane el James Webb Space Telescope, ¿no? Que es JWST, que es nuestro candidato para ser el super telescopio del futuro próximo, ¿no? Con el que vamos a observar de todo, porque, bueno, al observar en infrarrojo Ojalá. podemos hacer muchas cosas. Ojalá, porque es algo muy esperado por nosotros. De todos modos, si realmente esta variable se puede observar con cualquier cosa, con los ojos, como por ejemplo L Carine, se puede observar perfectamente todo su ciclo, seguirla con los ojos y no hay ningún inconveniente. Otra estrella que se puede observar prácticamente todo el tiempo con los ojos es Mira, que llega de la magnitud 2, va hasta la magnitud 9, pero bueno, en la última etapa nos podemos asistir con un binocular, que llega a la magnitud 9 tranquilamente, así que perfectamente. Así que el ojo es un excelente instrumento para observar estas variables hasta, digamos, el instrumento más sofisticado. No hay ningún problema con observar con cualquier instrumento. Gracias, Jaime. Hay otra pregunta también, Fernando, que dice, ¿cuánto tiempo de estudio promedio se requiere para llegar a una conclusión al respecto de una estrella variable? ¿Se llega a conocer todo de esa estrella y se decide después pasar a estudiar otra? ¿O es un estudio permanente? Es un estudio permanente, además somos muchos los astrónomos que nos dedicamos a la estrella variable, y entonces hay para todos los gustos y para todos los astrónomos que quieran trabajar. Ahora, suele pasar que varios se dedican a la misma estrella o revén datos de otros. O sea que esto es algo muy dinámico, está todo el tiempo, como toda la ciencia, ¿no? En la ciencia no hay ninguna verdad absoluta, sino que la verdad es móvil, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Jaime. Y ahí pues ya con esto agotamos las preguntas y ahí vienen saludos y felicitaciones, todos, muy buena charla y saludos para ti también.
y en realidad hemos aprendido mucho, no solo de estrellas variables, sino también de evolución estelar, y una cosa está amarrada con la otra, por supuesto. Así Sin duda. que, pues, ha sido espectacular esta charla. Em, Queremos agradecerte tu tiempo y como no sé si alguien tiene alguna otra pregunta que no hemos incluido, pero si no, le paso la palabra a Marvin para que, excelente, dicen acá, solo excelente la charla. Marvin, entonces le dejo la palabra para usted para cerrar la excelente charla que nos ha dado hoy el doctor Jaime García. Gracias, Edgar. Pues definitivamente que hoy hemos aprendido mucho más de lo que son las estrellas. Creo que vamos a ver con otros ojos nuestro Sol, nuestra estrella más cercana, y definitivamente pues nos invita a estudiar más ese universo que tenemos para verlo todas las noches, ¿verdad? E investigar, estudiar y aprender con esa magnífica charla que nos dio hoy el doctor García. Así que muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo, el haber aceptado estar acá en este café astronómico. A usted también, Edgar, muchísimas gracias. Y a todos esperamos que haya sido de su agrado. Y primero Dios, nos vemos en la próxima. Qué buen café. Buenísimo, buenísimo, de verdad. Muy bien, Muchas gracias a ustedes. un aplauso al doctor, muchas gracias. Gracias a todos. Excelente cafecito de hoy. Gracias, gracias. Feliz noche. Feliz noche a todos, muchas gracias. Jaime, muchas Cuídense. gracias. Marvin, buenas noches a todos. Buenas noches, Edgar. Muy Muchas amables gracias a ustedes y a todo el por su público. asistencia. Gracias.